Con el gusto de saludarles una vez más, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.1 de FM y también a través de nuestro canal de YouTube Andrés Mares en la lista de reproducción Reflexiones. ¿Y qué les parece si hoy nos dedicamos a reflexionar sobre el nivel de autorrealización que describe el doctor Hawkins y que calibra entre 700 y 849 en su escala, o en la mía entre 700 y 849 hercios por segundo? ¿Qué sucede en este nivel? Bueno, pues el doctor Hawkins nos lo explica cuando nos dice que en este nivel ya no está presente la experiencia de un yo personal, individual y separado de los demás. Más bien se produce una identificación del ser con la conciencia y la divinidad. La divinidad inmanente se realiza como el ser más allá de la mente. Esto está cerca de la cumbre de la evolución de la conciencia en el reino humano. Las grandes enseñanzas elevan a las masas y hacen ascender el nivel de conciencia de toda la humanidad. A esta visión se le llama gracia, y el regalo que aporta es una paz infinita, inefable y más allá de las palabras. En este nivel de realización, el sentido de la propia existencia trasciende todo tiempo y toda individualidad. Ya no hay ninguna identificación con el cuerpo físico como yo, y por lo tanto su destino no preocupa. Aquí entonces ya podemos hablar de prácticamente la eliminación del miedo, del temor, bueno, sin el prácticamente. De hecho, ya en ese nivel se ha logrado eliminar por completo la experiencia del miedo. Con la experiencia del miedo eliminada, pues el ego se desmantela, no desaparece, pero sí se desmantela, al grado de que ya no hay una conciencia del yo, sino que hay una conciencia de unidad, en donde vamos identificando que nuestras experiencias, si bien son individuales, siguen siéndolo, y si me lo permiten, seguirán siéndolo siempre, pero ya no desconectadas ni de Dios ni de todo lo demás creado por Él. Y esta conexión pues genera un gran acompañamiento, por decirlo de alguna forma, que justamente alimenta y nutre esa sensación de confianza, de dicha y de amor, porque al estarse conectado con la experiencia del ser en todas sus manifestaciones, pues la experiencia de amor se da de manera espontánea y de manera completa, y mejor aún, de manera permanente. Pero ya no como resultado de algo, de un encuentro o de un logro que consigo fuera de mí, sino como resultado de un encuentro y de un logro que consigo dentro de mí, y que se da en mí y que se alimenta desde mi interior. Entonces ya los temas mundanos dejan de ser motivo de preocupación, los temas mundanos dejan de estresar. ¿Por qué? Porque en este nivel de conciencia todo fluye de la manera en que debería de fluir, y la experiencia de gozo hace tiempo que dejó de depender de la realización material, hace tiempo que dejó de depender de la interacción con las demás personas. Es como si se hubiera logrado ya finalmente enchufarnos con la fuente de la dicha, del amor y de la paz, cosa que se logra desde el nivel previo, desde el nivel de la iluminación, pero se consolida claramente en este nivel. Ya el cuerpo es algo que contemplamos como el instrumento a través del cual se tiene la experiencia de la existencia presente en este formato de vida, pero se sabe que en algún momento dado este formato de vida culminará, la existencia permanecerá, y entonces ya no requeriremos del cuerpo, o en todo caso de este cuerpo con estas características.
Más adelante se integrará nuestro cuerpo con otras características acordes al nivel superior de vida en el cual continúa el plano de mi existencia. Y el mismo doctor Hawkins lo establece así. Dice, el cuerpo se ve meramente como una herramienta de la conciencia mediante la intervención de la mente, siendo su principal valor la comunicación, ¿no? El cuerpo hace posible la interacción con este plano de la existencia que es lo que llamamos vida. El yo vuelve a fundirse en el ser, dice el doctor Hawkins. Este es el nivel de la no dualidad o de la completa unicidad. La conciencia no está localizada, la conciencia está igualmente presente por doquier. Las grandes obras de arte que retratan a individuos que han alcanzado el nivel de la iluminación a menudo muestran al maestro con una posición de manos específica llamada mudra, en la que desde la palma de la mano irradia simbólicamente su bendición. Este es el acto de transmitir ese campo de energía, también retratado como halo, a la conciencia de la humanidad. Este es el nivel de la divina gracia que potencialmente puede evolucionar hasta 1000, el nivel más alto obtenido por cualquier persona que haya vivido en la historia registrada como los grandes avatares para los que es apropiado el título de Señor, ¿no? Como el caso de Jesucristo. Esto es interesante porque si bien en más de uno esto pudiera sonar como algo inalcanzable, ¿no? A ver, pues, llegar a esos niveles de conciencia, pues Andrés, yo creo que no me va a dar la vida, ¿no? Ya tengo, no sé, tantos años, o me encuentro en tales condiciones de vida que no creo que la logre librar. Y bueno, ok, a ver, pues eso es posible, sí, es factible, de acuerdo. Pero el hecho de que existan estos niveles de conciencia, hemos de verlos principalmente como inspiradores, como motivadores para que nos planteemos lograrlos. Tal vez no lo logremos, ok, pero que al menos la muerte nos encuentre aspirando a lograrlos. Que al menos la muerte nos encuentre en ascenso, no en descenso. Porque es triste contemplar cómo a muchas personas la muerte los encuentra en claro descenso en su nivel de conciencia y en la calidad de su experiencia de vida. Qué triste, qué lamentable. No me atreveré a hacer un juicio de valor al respecto, no me corresponde, y en todo caso no sería acertado, seguramente, pero sí, no se me antoja, en mi caso particular, que la muerte me encuentre en un plano descendente, que la muerte me encuentre yéndome para abajo, yéndome para atrás, sino que la muerte me encantaría que me encontrara yendo hacia adelante, yendo hacia arriba. Y por eso es interesante conocer las descripciones de lo que sucede en esos niveles de conciencia, porque aunque nos pueda suceder algo similar a lo que tal vez a más de uno nos ha ocurrido en el plano material, que digamos, a ver, yo nunca voy a ser megamillonario, ok, tal vez, pero si logro mi libertad financiera, pues ya habrá sido bastante exitoso, ya habrá sido, ya habrá valido la pena, aunque no haya logrado ser parte de la lista de los Fortune 500, ¿no? No, tampoco. Pero, hombre, sí al menos no estar en el nivel de las penurias, en el nivel en los que el tema económico pues es un tema que configura la experiencia de la vida. Pues lo mismo podemos decir en el plano emocional y espiritual. A ver, pues sí, tal vez no llegue a 700, ni siquiera a 500, pero hombre, ya que al menos que no me encuentre en 100 o que no me encuentre en 200, que me encuentre más arriba. Perfecto. Es más, ya con que la muerte nos encuentre avanzando, ya fue ganancia. Ya podemos considerar nuestra vida como exitosa, independientemente de a qué nivel hayamos llegado. Pero reitero, el conocer estas descripciones de esos niveles magistrales de desarrollo de conciencia, pues no creo que la idea ni de lejos sea desanimarnos y decir, no, a ver, está muy cañón que yo llegue a esos niveles. No, seguro la idea es exactamente lo contrario, inspirarnos. Hombre, qué padre sería aproximarme lo más posible a esos niveles,
porque pues son maravillosos como experiencia, son increíbles como vivencia. Bueno, vamos a proponernos acercarnos lo más posible y llegar al mejor estado posible de conciencia. Seguro que esa sí es la intención de que se nos compartan estas descripciones que suenan casi mágicas, pero que pues al haber sido logradas por personas como nosotros, pues nos mandan también un mensaje muy interesante, muy poderoso, muy desafiante y exigente. Y el mensaje es, pues búscalo tú también, ¿no? Plantéatelo tú también, procúralo tú también, no te conformes con el nivel de experiencia de vida que actualmente estás teniendo. ¿Por qué? Porque puedes aspirar a niveles superiores de experiencia. Y entonces, continúa el doctor Hawkins, ¿no? Más allá de la dicha están los niveles de los grandes místicos, en los que el conocimiento es consecuencia de la presencia de la divinidad como ser, ¿no? De Dios. La distinción entre Dios inmanente y Dios trascendente es teológica, intelectual y conceptual. Perdón, la presencia del ser constituye el esplendor del ser como fuente. El ser con mayúscula conoce por virtud de su identidad con la divinidad misma. Es, por lo tanto, su propia conciencia y mediante su presencia se da a conocer como el conocedor. De este modo, no conoce acerca de, sino que es la compleción de su propia esencia. ¿No? La vía del autoconocimiento, como la planteara hace ya, pues que serán 2500 años, el mismo Sócrates, cuando nos habla, no más, hace casi 4000 años, cuando nos hablan los clásicos griegos de la importancia, de la relevancia del autoconocimiento. Pues sí, ¿por qué? Porque vamos descubriendo nuestra experiencia del ser. Vamos descubriendo que la experiencia más profunda no es la de tener, ¿no? O sea, sí es padre tener cosas, sí es maravilloso disfrutarlas, pero no es lo más profundo como experiencia, y tan es así que muy pronto la experiencia de tener nos aburre, ¿no? El coche que nos encantó los primeros 3 meses de estrenarlo, pues ya a partir del cuarto mes ya no nos entusiasma igual, ¿no? La casa, la ropa, la joya, en fin, hasta las mismas relaciones, ¿no? Pues, que nos pueden encantar al inicio, pues con el paso del tiempo dejan de ser tan atractivas como experiencia como lo fueron al inicio, dejan de ser tan entusiastas, tan ilusionantes, no necesariamente dejan de ser enriquecedoras, ¿no? Porque volviendo al ejemplo, por ejemplo, del caso del coche, pues el coche me sigue transportando, aunque ya no me dé la misma ilusión, y eso me enriquece como experiencia. Y en la medida en que yo me mantenga agradecido por mantener el coche, pues aunque pueda desaparecer el entusiasmo, no desaparecerá el enriquecimiento de la experiencia de transportarme en él. Y lo mismo podemos decir de las relaciones. Pero sí, reconocemos que la experiencia del tener no es la más profunda, como tampoco lo es la experiencia del hacer. ¿Cuántas veces hacemos cosas, las iniciamos con ilusión, con entusiasmo, pero también con el transcurrir del tiempo pues ya no nos motivan igual, ya no nos entusiasman igual, ¿no? Tomamos el curso y empezamos con ese curso de una manera que nos entusiasmó al principio, pero pues dejó de hacerlo con el tiempo y así sucesivamente. Eso es natural, eso es normal, porque no son las experiencias más profundas. Las experiencias más profundas tienen que ver ya con el convivir, tienen que ver con el reflexionar, con el meditar, pero sobre todo tienen que ver con la más profunda de todas las experiencias, que es la experiencia del ser. Y los que ya llegaron a este nivel de conciencia, pues es la experiencia que agota, que colma toda su vida, todo su momento presente, y por eso los niveles de dicha que alcanzan, los niveles de paz. ¿Por qué? Porque están disfrutando a plenitud lo que es la experiencia del ser, lo que implica el ser,
más allá del tener y más allá del hacer. Entonces, cuando nos planteamos estos niveles de conciencia y el tipo de experiencias que los describen, hemos de animarnos, primero que nada, a lo que en su sentido más profundo es la autorrealización, que justamente corresponde a este nivel, el nivel de 700. ¿No? La autorrealización no tiene que ver con lo que hemos conseguido en la vida, en su nivel más profundo. La autorrealización no tiene que ver con el prestigio que hemos adquirido, con el valor monetario de nuestros bienes y posesiones, no tiene que ver con el tipo de relaciones con las que solemos convivir, sino que el nivel de autorrealización tiene que ver con los llamados despertares de la vida, de los niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque esos despertares, perdón, nos conectan con la profundidad del momento presente. De hecho, lo contrario al despertar es la dormición, el estar dormidos a lo que es la realidad del presente. Y eso tal vez no se vea reflejado principalmente en la experiencia del aburrimiento. ¿Por qué no solemos estar en el presente? Pues porque nos aburre, ¿no? Porque pensamos que no tiene mayor cosa que aportarnos, porque pensamos que pues es pan con lo mismo, y en ese sentido, pues por eso tal vez también andamos tan obsesionados con temas del pasado y con temas del futuro. No obstante, la autorrealización tiene que ver principalmente con lo que sucede dentro de nosotros. No obstante, estamos tan abocados a lo que sucede fuera de nosotros que en la práctica vivimos desconectados de lo que sucede dentro de nosotros, y es dentro de nosotros donde vamos a lograr la famosa autorrealización. Es por eso que muchos casos de grandes logros materiales, profesionales, culturales, deportivos, empresariales, a pesar de haberse conquistado, pues los que lo hicieron pueden y suelen seguir experimentando vacío interior, fastidio, enfado, ¿no? Que ha llevado a más de uno pues a lamentables situaciones de dependencia de las drogas, de continuos divorcios, de, no sé, procesos de deterioro en sus vidas que no concuerdan o no empatan con la idea de éxito de lo que aparentemente lograron. O sea, ¿cómo es posible que una persona con tanto dinero se la pase tan mal? Y se nota que se la pasa tan mal porque está de malas, porque está triste, porque está adicto, porque está neurótico. ¿O cómo es posible que tal personalidad en el ámbito del espectáculo o del deporte pues acabe en la cárcel por maltrato, por violencia? ¿O cómo es posible? No, y así podemos citar una serie de casos que ya pues, todos hemos conocido, del cual nos hemos enterado, y que justamente nos llevan a preguntarnos, bueno, pues entonces de qué se trata el éxito, si a pesar de esos logros materiales o medidos en términos de fama, esas personas tuvieron desenlaces tan desastrosos. Y en cambio, pues tal vez nos enteramos de casos de personas de perfil muchísimo más bajo, pero que tienen una experiencia de vida formidable. Personas con las que a pesar de carecer de títulos académicos o de grandes propiedades o de un atractivo físico imponente, son personas con las que te las pasas muy bien por su cordialidad, por su sencillez, por su alegría, por su manera de experimentar la vida, que hasta nos pueden nos pueden llevar a cuestionarnos la propia, que muy probablemente esté centrada en tener más, en influir más, en lograr más, pero sin tener una experiencia de auténtica realización personal.
Y es por lo mismo, porque nos estamos equivocando respecto a los indicadores y a los parámetros de medición sobre lo que realmente hace posible la autorrealización. Y vuelvo al punto, es que la autorrealización tiene que ver justamente con eso, con una experiencia que se da en uno, no de manera automática al principio, si termina siendo automática mucho más adelante, justamente conforme se logran estos niveles de conciencia, pero que exigen un proceso en el cual yo, el primer paso, el primer gran paso que doy es cambiar mis términos sobre lo que considero realización personal. Y no es que estemos peleados, hay que subrayarlo, no es que estemos peleados con el éxito material, ni mucho menos. Me parece a mí, y coincido con la percepción de diversos autores, pues que al mundo le hace falta más personas exitosas, no menos. O sea, estamos de acuerdo en que el éxito material, en que el éxito intelectual, en que el éxito artístico son maravillosos, son necesarios, son inspiradores, son enriquecedores en muchos sentidos, pero no hay que confundir el éxito tangible con la realización intangible. ¿Por qué? Porque justamente con el tiempo terminará adoleciendo de lo que realmente importa y entonces grandes logros pues pueden terminar en grandes fracasos. Y no se trata de eso, por supuesto. De lo que sí se trata es de que al dar ese primer paso y cambiar nuestro concepto de realización interior, dejemos de pretenderla como resultado de logros externos que, insisto, son buenos, son importantes, pero que no son lo más valioso, y nos lleven más bien a centrarnos a lo que podríamos describir como logros internos. ¿Qué tipo de logros? Bueno, el primero y principal, el de vencer el egoísmo, el de trascender nuestro estado de ánimo. Y yo consideraría que ese es el primer logro que hemos de plantearnos como autorrealización. Que deje de ser mi estado de ánimo, que deje de ser nuestro estado anímico, el que determine nuestras maneras de proceder. Porque nuestros estados anímicos, al tener ese tipo de injerencia y ese tipo de determinación en nuestras vidas, lo único que hacen es crear inestabilidad en ellas, de forma que no podemos mantenernos en una constante de crecimiento interior, de desapego, de sabiduría, de generosidad y de entrega y de amor, porque andamos perdidos en el espacio que se alimenta de la confusión que surge de nuestros estados anímicos cambiantes, impredecibles, volátiles y a veces hasta polares, ¿no? Bipolares. Bueno, entonces, primer paso, ya voy a dejar de medir la autorrealización en función del éxito material. No es que deje de perseguir el éxito material, pero no lo voy a confundir con la autorrealización. Voy a aceptar que esta tiene que ver más con progresos espirituales internos que con meros logros cuantitativos externos. Segundo paso es, a ver, ya que reconozco que la autorrealización tiene que ver con logros internos y el primer logro es trascender mi estado anímico, encaminado a qué he de buscar esa trascendencia de mi estado anímico, encaminado a una experiencia de mayor libertad interior. Y para lograr esa libertad interior se requiere del desapego, no solo de lo material, sino de desapegos en niveles más desafiantes. ¿A cuáles me refiero? Al desapego emocional y, ojo, al desapego intelectual. ¿Por qué? Porque, bueno, y al desapego en nuestras relaciones. Esos son los que considero los desapegos primordiales. Me tengo que desapegar de mis sentimientos, me tengo que desapegar de mis pensamientos y también me tengo que desapegar de mis relaciones. No solo de mis posesiones, va incluido en el paquete. Pero mucha gente cree que el desapego consiste en un tipo de pobreza o de austeridad y es mucho más que eso. Puede comenzar por ahí, indudablemente, pero es mucho más que eso.
Amén de que no hay que confundir el desapego con el deshacimiento de las cosas. No se trata de deshacerme de mis relaciones, de mis posesiones, de mis pensamientos ni de mis sentimientos, eso sería absurdo, sino que se trata de desprenderme de ellos, y esa diferencia la explicaremos con mayor detenimiento a continuación. Hagamos una recapitulación antes de continuar con el tema del desapego y la diferencia entre desprenderse y deshacerse. Hemos hablado hasta ahorita, hasta este momento, del nivel de autorrealización, el nivel que calibra entre 700 y 849 en la escala del Dr. Hawkins. Hemos hablado de que esa autorrealización ya implica la experiencia de unidad con Dios y con todo lo que existe. Ya implica un completo desapego de la experiencia del cuerpo y se ve al cuerpo como un instrumento de comunicación con este formato de vida, que es un formato de la existencia, pero no es toda la existencia. Y hemos planteado la autorrealización en términos más bien internos y no externos, no medidos como éxito material, sino como conquistas internas. Y justamente hablando de la primera conquista, la del cambio de percepción respecto a lo que es la autorrealización, no como algo que consigo como resultado de un logro externo, sino algo que consigo como resultado de una conquista interior. Y la primera conquista es la de trascender mis estados de ánimo, dejar de decidir y de actuar de acuerdo a cómo me siento, y más bien decidir y actuar de acuerdo a lo que reconozco como valioso, independientemente de cómo me siento. Y la siguiente conquista, una expansión de mi libertad interior a base del desapego. ¿De qué? De mis posesiones, de mis acciones, de mis relaciones, de mis sentimientos y de mis pensamientos. Pero, decíamos, el desapego no implica deshacernos de, sino que más bien significa desprendernos de. Por ejemplo, cuando hablamos del desapego de los bienes materiales, no estamos planteando el deshacernos en una especie de pobreza o austeridad de nuestros bienes. A ver, sí tendríamos que deshacernos, paréntesis, de lo que no usamos, de lo que nos estorba, para que evitemos que se den bloqueos en nuestras vidas en el ámbito material y emocional, porque una cosa que tengo pero no utilizo, pues es una cosa que estorba y nada más me está generando un apego. Y es una cosa que le puede servir a otra persona, y pues en ese sentido le vendría mejor a la otra persona pues disponer de eso que yo, que no lo utilizo, ¿no? Pero también estamos hablando más bien de lo que sí estamos hablando no es de deshacernos necesariamente de las cosas, porque aquellas que sí utilizamos, esas las mantenemos sin ningún problema, pero aquellas que no, pues de esas sí nos deshacemos. Pero de aquellas que mantenemos, nos conviene desprendernos como sea. Y desprendernos significa no aferrarnos a su posesión en este caso. De tal manera que no me siento estresado por la posibilidad de su pérdida, ni por la posibilidad de su pérdida de valor o pérdida como posesión, sino que la agradezco, la disfruto, pero no la sufro. Que ese es el sello distintivo de una persona que ya está pegada a algo o a alguien, que sufre ante la mera consideración de la posibilidad de perderlo. Y entonces todo su mundo gira en torno a esa posesión. Eso no es vida, porque no solo padeces la posibilidad de perderlo, sino que tu tiempo y tu energía se concentran de una manera indebida y desproporcionada en ello, y pues eso pues incrementa aún más tu estrés, porque delimita tus posibilidades de acción y de experiencia en la vida y la empobrecen como resultado. Entonces, desprenderme de algo es no vivir atado emocionalmente ni intelectualmente a ello. Lo disfruto, sí, lo agradezco, por supuesto, lo valoro, sin duda alguna, pero no ando girando en torno a su experiencia.
En primer lugar, porque no me siento propietario de ello, porque no lo soy. A ver si puedo ser propietario de una cosa, pero no lo puedo ser de una relación, no lo puedo ser de una situación. Eh, y en todo caso, pues todo es temporal, nada es para siempre. Inclusive las mismas posesiones las puedo perder en el tiempo o pueden perder su valor en el tiempo. Entonces ahí el aferrarme a ello pues es absurdo, ¿no? Por eso es triste ver escenarios de personas que se aferran pues a su apariencia física, ¿no? O que se aferran pues a un determinado bien que ya pues un día no sirve, o se aferran a una relación en la que no hay correspondencia ni reciprocidad, inclusive pudiera haber hasta maltrato, y pues uno se pregunta qué sentido tiene, ¿no? Qué necesidad de seguir padeciendo ese tipo de posesión, ese tipo de actividad, ese tipo de relación, que no solo ya no aportan nada en nuestras vidas, sino que igual y hasta quitan calidad de vida. Y no obstante, así es en muchas personas que carecen de profundidad interior porque no tienen ningún tipo de conexión espiritual. Y por eso la autorrealización también, como los estados previos de iluminación y de amor incondicional y de alegría, pues están tan íntimamente ligados, correlacionados con el tema espiritual. Y el tema espiritual no es otra cosa que la conexión con Dios a través de la liberación interior de todo lo que no sea Dios, por la vía del desapego, justamente. Eh, Parece mentira, pero y es increíble que a pesar de la contundencia de la muerte, porque si hay algo que nadie duda, es de que se va a morir, nadie dudamos de eso, en vez de ser mmm, congruentes y consecuentes con esa realidad, pues más bien hacemos todo lo contrario. Nos apegamos más a las cosas, nos apegamos más a las relaciones, nos aferramos más a nuestras maneras de pensar, a nuestras maneras de sentir, perdiendo de vista completamente que todo es pasajero y que lo vamos a perder y que justamente nos vamos a morir. Y entonces, ¿qué sentido tuvo haber acumulado todo eso, ¿no? En vez de fluir con ello y vivir de una manera mucho más alivianada, por vivir de una manera mucho más ligera de equipaje, sin tanta carga, sin tanta frustración, sin tanto padecimiento, ante la fatuidad de la experiencia de vida cuando se vive de manera superficial. En cambio, cuando se vive de manera profunda, la vida es permanente. ¿Por qué? Porque está conectada con la existencia, no con la pertenencia, no con la posesión, no con la permanencia, sino con la existencia que de suyo es plena, es completa y es perpetua, es permanente. No así cualquier otro tipo de realidad o de experiencia en nuestras vidas. Otra conquista interior fundamental, ¿no? Es la conquista que viene propiciada por un estado de confianza que ha logrado superar, rebasar los niveles de estrés convencionales. ¿Cuáles son esos niveles de estrés convencionales? Pues los que surgen de vivir regidos por una premisa de insuficiencia o de incapacidad. Al final lo que nos genera estrés es la posibilidad de no lograr algo o la posibilidad de perderlo. Y eso reflejaría de alguna o de diversas maneras nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia y, pues digámoslo en una palabra, nuestra imperfección. Y eso es lo que atormenta al ego, entre otras cosas, y eso es lo que le obsesiona en términos de control, de poder, en términos de pretender formas en las cuales sea o logremos que sea inevitable la experiencia de la pérdida, perdón, la experiencia del rechazo y la experiencia del fracaso. Desde un plano espiritual, estas experiencias pues, son neutrales en sí, porque el fracaso, ni el rechazo, ni la pérdida me hacen menos desde la experiencia del ser. No soy menos Andrés por tener menos dinero, no soy menos Andrés por tener menos salud, no soy menos Andrés
por tener menos seres queridos. Sigo siendo el mismo Andrés, aunque no esté experimentando la vida de la misma manera. Pero lo que importa es ser la misma persona. Sí puedo mejorar mi forma de ser, definitivamente, y es una exigencia de la responsabilidad humana, pero eso no significa que tenga que verme presa, o sea, víctima de la experiencia del rechazo, del fracaso o de la pérdida, porque no les doy la importancia que muchos le dan sin tenerla, porque no constituyen mi ser yo, mi ser auténtico, mi ser libre, mi ser personal, mi ser particular, que yo decido al elegir la generosidad sobre el egoísmo, que esa es dijimos, la gran conquista al final de cuentas asociada a la autorrealización. Una persona realmente puede considerarse autorrealizada cuando ha dejado de ser egoísta, cuando ha encontrado la forma de dejar de ser egoísta. ¿Por qué? Porque entonces sí se está abriendo a la experiencia de la vida humana acorde a su naturaleza, que ya hemos reflexionado y recientemente lo hicimos, es una naturaleza que nos configura para dar, no nada más para recibir, para aportar, no para quitar, para contribuir, no para sabotear. Y eso es algo que ya de suyo, ¿cómo lo diríamos? Ya de suyo activa la experiencia espontánea de gozo, de dicha y de paz. Cuando nosotros empezamos a vivir de conformidad con nuestra naturaleza, configurada para la entrega, es decir, para el amor, para el servicio, entonces empezamos a experimentar de manera espontánea, de manera natural, de manera no procurada y no provocada, dichas experiencias de felicidad y de paz interiores. Ahora bien, para ello necesito dejar de conformarme. Son como dos vías que tienen que ir en paralelo, la del desapego y la del inconformismo. En el buen sentido, porque no nos estamos refiriendo al inconformismo rebelde, violento, que se centra en la protesta, se centra en la batalla para tratar de erradicar aquello que nos disconforma, que nos inconforma, que nos molesta. No, me refiero al inconformismo en el sentido de no pactar con la mediocridad, de no pactar con la mezquindad, de sacudirnos y exigirnos una mejor experiencia de vida lograda como consecuencia de una mejor forma de ser personal. Por eso reitero, van en paralelo el tema del desapego con el tema de la autoexigencia, para ser más puntuales. Pero la autoexigencia es justamente eso, auto, ¿no? O sea, no es algo que sea resultado de la exigencia de alguien hacia nosotros, al contrario, sucede exactamente lo opuesto, que cuando alguien nos empieza a exigir, nos resistimos y en esa resistencia pues nos empeñamos en mantenernos siendo de la misma forma, porque a nadie nos gusta que nos exijan. Pero cuando logramos que la exigencia sea autoprovocada, autogenerada, provenga y sea propiciada por uno mismo, entonces sí estamos hablando de un proceso que se va a encaminar a la autorrealización en su sentido más profundo. En otras palabras, nadie lo va a hacer por nosotros, nosotros tenemos que decidirlo de manera particular y personalmente comprometidos con ello, pero centrándonos en el interior, porque muchas personas se plantean el compromiso con la excelencia y con la autorrealización asociando exigencias hacia lo exterior, que no es que estén mal, pero que no deben de plantearse sin haberse logrado, al menos en simultáneo, un nivel de exigencia interior. ¿Para qué quiero tener más? ¿Para qué quiero hacer más si no estoy siendo mejor? Entonces, en este buscar, pretender y comprometernos con ser mejores, radica la auténtica
autorrealización. No es una cuestión de más, sino de mejor, que se puede hacer extensivo a los otros ámbitos de nuestra experiencia. O sea, no se trata de tener más cosas, sino de tener mejores cosas. No se trata de hacer cosas, sino de hacer mejor las que ya estamos haciendo. No se trata necesariamente de tener más relaciones, sino de mejorar las que ya tenemos. Cuando, cuando va primero mejor que más, entonces ya vamos captando de qué se trata y qué consiste la auténtica autorrealización. Pero mientras sigamos planteándola en términos de más, iremos descubriendo con el tiempo que no nos sentimos mejor, porque el sentirnos mejor solo es resultado de ser mejores personas, no de tener más cosas o de vivir más experiencias, sino de ser mejores. Y entonces sí, a la par que vamos procurando ser mejores, sí se vale plantearnos tener más cosas o mejores cosas, hacer más cosas o mejores cosas, tener más relaciones o mejores relaciones, pero en paralelo a ser mejores personas. Porque es increíble que muchas personas se planteen una mejor experiencia de su vida esperando que lo mejor les venga desde afuera. Y aunque hagan un mejor viaje, no se sienten mejor. Aunque tengan un mejor trabajo, siguen sin sentirse mejor. Aunque tengan una mejor relación, siguen sin sentirse bien. ¿Por qué? Porque no han entendido o no han querido asumir que el sentirnos mejor de fondo, de manera permanente, solo es posible si nos esmeramos en ser mejores personas. ¿Y qué significa? ¿A qué se traduce ser mejores personas? Bueno, pues volvemos al planteamiento de fondo, a ser personas generosas, a ser personas desprendidas, a ser personas libres, responsables. Eso significa ser mejor persona. Lo contrario, lo que sería manifestación de ser o volvernos peores personas, pues es exactamente lo inverso, ¿no? Ser peor persona implica ser menos libre, más esclavo de nuestros estados de ánimo, de nuestras pasiones, de nuestras situaciones, implica ser más egoístas, no más generosos, implica ser más críticos en vez de ser más serviciales. Y bueno, pues todo eso se traduce a un auténtico deterioro en la calidad de vida. Pensamos que la calidad de vida es función del entorno en el que vivimos o en el que trabajamos o en el que nos relacionamos. Y sí, es muy importante ese entorno, pero calidad de vida tiene que ver con la experiencia interior de la vida misma. Y esa experiencia depende directamente del tipo de persona en la que nos hemos convertido. Si somos unos sangrones, arrogantes, soberbios, pues no hay forma de que tengamos una experiencia de vida enriquecedora por mucho dinero que tengamos. Si somos personas criticonas, insaciables, insatisfechas, quejumbrosas, pues no hay manera de que tengamos una buena calidad de vida como experiencia, por mucho que sepamos y por muy influyentes que seamos. Por eso es triste que muy pocas personas se planteen mejorar su experiencia de vida, se planteen esa autorrealización fuera de uno mismo, fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestros sentimientos, fuera de nuestras decisiones y, ojo, fuera de nuestras actitudes, porque ahí comienza el hacernos cargo de nuestra autorrealización por nuestra actitud. La actitud que nos lleva a trascender nuestros estados de ánimo, la actitud que nos puede llevar a dejar de ser egoístas, la actitud que nos puede conducir a ser cada vez más libres y desprendidos, y la actitud que finalmente pues, se traduce a un volvernos más responsables y tomar las riendas de nuestras propias vidas, dejando de echarle la culpa a los demás y a todo lo demás que nos puede acontecer. Entonces, el que nosotros nos planteemos la autorrealización desde dentro, pues en automático también nos va a generar gratas realizaciones en lo externo.
pero partiendo de la base de ser mejor, no de simplemente tener más. Porque además el tener más llega un momento en que es contraproducente, llega el momento en que nos harta, llega el momento en que nos abruma, llega el momento en que nos fastidia. Tener cada vez más puede llegar a cansar, hacer cada vez más, sin duda alguna lo hará, pero nunca sucederá eso con el ser mejores. Ser mejores implica tener y aspirar a mejores experiencias y nunca lo mejor nos va a cansar. Nunca lo mejor nos va a aburrir. Nunca lo mejor nos va a enfadar o fastidiar. Lo mejor siempre nos va a aportar realidades más profundas, más satisfactorias, más enriquecedoras, más inspiradoras. Y la buena noticia es que siempre podemos aspirar a mejor. No solo a más, sino a mejor. Y cuando yo empiezo a priorizar lo mejor, o sea, cuando yo me empiezo a centrar más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, entonces es cuando el nivel de conciencia pues también se va expandiendo de una manera progresiva que puede irnos aproximando cada vez más a la autorrealización en los términos que nos propone justamente el Dr. Hawkins. Términos de una calidad eminentemente espiritual con sendos beneficios psicológicos y corporales. O sea, no es que la persona que llega a niveles de autorrealización se desconecte del mundo y deje de disfrutar lo material, al contrario, son las mejor conectadas con el mundo y el universo, por cierto, y son las que mejor disfrutan de la experiencia de la vida, principalmente de las más simples, de las más sencillas, de las más cotidianas. Y eso es algo formidable, eso es algo a lo que estarán de acuerdo conmigo, vale la pena aspirar en nuestras vidas. Porque simplemente pretender lo material, simplemente apoyarnos en lo cuantificable, pues sí nos puede dar resultado durante cierto tiempo, sí nos puede funcionar marginalmente, pero de ninguna manera lo harán de forma plena y de forma permanente. Y eso es lo que al final de cuentas buscamos con la autorrealización, sentirnos plenos de manera permanente. Pues ya hemos planteado algunas pistas gracias a las propuestas del Dr. Hawkins. Seguiremos reflexionando en los niveles que nos faltan pocos, pero culminaremos toda esta saga de reflexiones centradas en su obra, condensadas en su libro, Trascendiendo los niveles de conciencia, cuando nos pongamos a detallar cómo ir logrando estos incrementos en los niveles de conciencia en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Pero antes tenemos que concluirlos y hemos por hoy terminado con el de autorrealización, que es el que calibra una vez más entre 700 y 849 hercios por segundo de vibración interior. Pues gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias en la producción a Viridiana Ramírez, a la China. Gracias en los controles a el Chilo Granados, a Isidro Granados, el Chilo. Gracias a Pepe Ramírez en la grabación. Y ya saben, nos pueden contactar a través del correo info@andresmares.com y nos pueden seguir a través de nuestro grupo de Telegram, Reflexiones C/Andrés Mares en Telegram, para continuar reflexionando a lo largo de la semana. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo, tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.